Continuamos ahora con los filtros y el que queremos mirar ahora es el llamado tipo Butterworth. El filtro Butterworth se caracteriza por tener una banda de paso, vamos a ubicarla, una banda de paso plana, es esta zona que está aquí. Entonces lo que vemos es que para diferentes órdenes o complejidades vemos que el filtro se ve plano en esta zona y tiene una caída que cada vez es más abrupta a medida que el orden aumenta. Entonces el orden representa también la complejidad del filtro. La función de transferencia se puede llevar a esta forma que está acá, en la que tenemos en este caso pues la magnitud. Y aunque de momento solamente nos interesa ver que la característica principal del filtro Butterworth es tener una banda de paso bastante plana, esa es su razón. De todas maneras, la función de transferencia muchas veces la podemos estar utilizando en el momento de hacer algún diseño, pero aquí buscaremos una forma mediante tablas que existen ya estandarizadas para poder sintetizar estos filtros en circuitos en particular. Pero hemos visto que la característica de Butterworth es su banda de paso máximamente plana, así se llama. Aquí tenemos un gráfico en el que comparamos tres tipos de filtros. Chebyshev es uno que está acá, Butterworth, Bessel, y aquí tenemos como referencia el filtro sencillo tipo RC. Entonces los filtros aquí tienen iguales condiciones, es decir, igual orden. Y aquí podemos ver como por ejemplo el filtro RC es un filtro que cae suavemente y que miren cómo es la transición. Realmente no es tan abrupta, ya sabes, es la menos abrupta de todas. Después tenemos aquí el filtro Bessel, se destaca como un filtro como intermedio en esta gráfica que tenemos frecuencia en el eje horizontal y tenemos aquí decibeles en el eje vertical. El filtro Butterworth está acá con su respuesta máximamente plana. Este filtro Butterworth viene ya por aquí, viene plano y coge por aquí así, y este que está aquí. Tal vez creo que he confundido una de las líneas que está acá. Butterworth viene máximamente plano por aquí y baja por aquí, es este precisamente. Pero también tenemos el filtro Chebyshev, vamos a tomar el color azul. En el caso del Chebyshev notamos que en la banda de paso Chebyshev no trata igual a las componentes frecuenciales, a algunos les da una ganancia mayor, pero después sí cae aquí más abruptamente que el resto de los filtros. Entonces notemos que el filtro Chebyshev tiene aquí un rizado, es decir, unas ganancias diferentes de uno. De hecho aumenta, le da un poco más de ganancia a algunas componentes frecuenciales, por ejemplo esta o esta de aquí, y que a las demás pues les da ganancia unitaria. Butterworth no hace eso, tampoco Bessel y tampoco el filtro RC que está aquí. Pero fíjense que una cosa se sacrifica por otra, es decir, el filtro Chebyshev trata de caer abruptamente y eso lo hace obviamente pues en este caso introduciendo un rizado en la banda de paso. Ahora bien, no hemos visto todavía las características especiales del filtro Bessel, pero ya veremos en las próximas láminas qué características tiene. Entonces tenemos aquí básicamente tres filtros para comparación. El primero es el filtro Butterworth, el segundo el filtro Chebyshev. Hay muchas formas de escribir Chebyshev, aquí cogemos esta, y el otro es el filtro Bessel. Entonces cada uno de ellos es excelente en alguna característica, optimiza una característica y ya estaremos viendo un poco más de eso. Hay muchos otros filtros también con nombre propio, pero estos tres son bastante conocidos porque se especializan en cada uno una característica. El filtro Butterworth en una banda de paso plana, el filtro Chebyshev en una caída abrupta en la respuesta de frecuencia, y Bessel nos da una fase, una respuesta de fase lineal, y ya veremos la importancia de eso. En este gráfico de acá tenemos en el tiempo, es decir, tenemos para el eje temporal la respuesta al escalón. Entonces pintemos cómo es la señal escalón a la entrada. O sea, a la entrada tenemos una señal así. Entonces, ¿qué es lo que esperamos ver a la salida? A la salida esperamos entonces ver algo similar. Bueno, vamos a ver lo que sucede. En el caso del filtro Bessel, vemos que él sube, aquí está que sube, y no tiene resalto, sino que inmediatamente sigue a la forma del escalón. Pero en los casos de Butterworth y Chebyshev vemos que hay un resalto en el tiempo. Aquí vemos como oscila un poco la salida antes de establecerse, y en el caso de Chebyshev esta oscilación es mayor.
sea, demora más tiempo para estabilizarse. Si este sistema hace parte de un circuito en el cual nos interesa pues el estado final, es decir, donde interesa el tiempo en el cual esto ya se estabiliza, posiblemente tendremos que esperar todo este tiempo de aquí hasta acá antes de poder hacer la verificación de en qué estado tenemos. O sea, quedó en alto, quedó en bajo. Eso que está aquí, tenemos que esperar todo esto a que se estabilicen las señales. Pero si lo que tenemos en el medio es un sistema tipo Bessel, pues posiblemente aquí ya podemos juzgar y podemos mirar qué señal tenemos. Entonces imagina que estos son señales de tipo digital que están en algún dispositivo que tenemos, que el dispositivo, por ejemplo, si es alimentado con baterías, entonces tal vez esta amplitud que tenemos aquí no es tan grande, sino es menor. Entonces sí nos interesa que estos resaltos ya son bastante comparables con la amplitud, y por lo tanto entonces tenemos que ser cuidadosos en esperar a que se estabilicen. Pero si lo vemos aquí, la respuesta del filtro Bessel se estabiliza bastante rápido, es decir, tengo que esperar menos tiempo. ¿Eso qué significa? Que si tengo un sistema en el cual estoy trabajando con valores como por ejemplo bits en 2 estados, pues yo puedo aquí muestrear más frecuentemente, o de hecho leer los estados más frecuentemente, es decir, mucho más velozmente que en el caso de utilizar el otro sistema basado en Chebyshev, por ejemplo. Entonces, eso significa que puedo ser más rápido, y eso es algo que definitivamente quiero tener. Quiero ser rápido en estos sistemas. Bien, tenemos entonces hasta ahora la respuesta en el tiempo de los 3 tipos de filtro básicos como los que tenemos aquí, y queremos ir conociendo más acerca de ellos. Vamos a hacer una derivación sencilla para uno de los filtros más simples, el de primer orden, filtro pasa baja. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a primer orden, filtro pasa baja, low pass filter. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Pues es simplemente la salida la tenemos aquí, la entrada la tenemos aquí, y lo que queremos es calcular salida en función de la entrada. O sea, esto es muy sencillo. Vout es el divisor de tensión que tenemos ahí. O sea, es algo así como, vamos a ver, 1 entre SC sobre 1 entre SC más R. Y esto que está aquí por VI. O sea, esto es igual a, vamos a multiplicar arriba y abajo por SC. 1 sobre 1 más SC R por VI. Entonces fíjate que esta expresión, si pasas a dividir ahora Vout entre Vin, entonces te queda la expresión H. Entonces H está definido, en este caso que está aquí podemos decir, no, H de S está definido como Vout de S entre VI de S, y es la expresión que tenemos aquí, precisamente 1 entre 1 más S CR, y que ahora si restringimos a S solamente a J omega, entonces terminamos con la expresión que tenemos acá arriba, sería H de J omega igual 1 sobre 1 más J omega RC. Este es un número complejo. H de J omega es una cantidad que es compleja, tiene magnitud y tiene fase. Vamos a ver qué tipo de respuesta es. Si omega es un número muy pequeño, cercano a 0, la ganancia tiene como magnitud 1. Mira el fraccionario, tiene como magnitud 1. Pero si la frecuencia es una frecuencia alta, entonces este cociente que está aquí, este fraccionario, es un número muy pequeño. O sea que para frecuencias altas tenemos una ganancia pequeña, es decir, es un filtro, pasa abajo. Y de hecho queremos ver cómo puedo calcular yo esta magnitud. Entonces la magnitud de H de J omega es la magnitud del número de arriba, que sería 1, sobre la magnitud del número complejo que está abajo. El número complejo de abajo es de la forma 1 más JB, eso daría 1 al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Es lo que tenemos aquí. Y precisamente la gráfica de esto es lo que aparece acá. Falta sencillamente sacar los decibeles. Entonces recordamos que esta H decibeles es el 20 logaritmo en base 10 de H, la magnitud. Eso es todo. Entonces tenemos precisamente esta línea que va aquí. Y hay un momento en el cual consideramos que hay un codo, hay una frecuencia de corte, y de ahí para adelante entonces empieza la ganancia a caer. Y precisamente eso es lo que vamos a llamar aquí la frecuencia de corte, esta que está acá.
Muy bien, nosotros podemos tratar de establecer una relación y decir vamos a normalizar esta frecuencia omega. Y para normalizar lo que hacemos es que la dividimos entre la frecuencia de corte que nosotros queremos, porque es un parámetro que generalmente queremos dar. Entonces, obtenemos con eso una frecuencia omega normalizada. Es decir, que lo que tenemos que hacer es reemplazar omega por la omega normalizada por esta frecuencia de corte. Esto es una forma muy usual que vamos a ver, y vamos a dejar todo en términos de omega sub n, es decir, una frecuencia de corte, una frecuencia normalizada. Cuando esta frecuencia sea 1, por ejemplo, valor 1, es porque estamos en el valor frecuencia de corte que está ahí. Muy bien, hemos hallado la función de transferencia. Sencillamente hemos graficado la magnitud de esa función de transferencia para el caso del filtro pasa bajo de primer orden. Podemos hacer algo muy similar aquí para el caso de filtro pasa altos. Este se llama High Pass Filter, primer orden también. Vamos a ver. Entonces en este caso la función de transferencia es HDS, salida sobre entrada, V out con respecto a VI en S, y eso es igual a R sobre R más 1 entre SC. Si multiplicas arriba abajo por SC te daría SCR, aquí te daría SCR más 1, y si lo expresas en J omega, pues lo que tienes acá abajo exactamente. Entonces nota que H resulta siendo siempre, por ejemplo, HDS, un cociente entre un polinomio acá arriba de S, y aquí tenemos otro polinomio de S. Entonces aquí fue una cosa de orden 1, aquí también fue orden 1, pero esto puede realmente crecer en orden. Eso es lo que nos interesa, son dos polinomios diferentes de orden S, y que el grado de este polinomio se le llama el orden del filtro. Eso son una de las cosas que queremos aprender. Bueno, bien, el aspecto en este caso de la respuesta en frecuencia sería, podríamos analizarlo de la siguiente manera: la magnitud de esta parte que está aquí. ¿Cómo sea la magnitud? Entonces, en el caso este que está acá, la magnitud sería así: la magnitud de H de J omega es la magnitud del numerador, y la magnitud del numerador es, por así, es precisamente omega RC. La magnitud de un número puro complejo es sencillamente así: J por un número K es la cantidad K, y la magnitud de abajo es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más omega cuadrado R cuadrado C cuadrado. Eso es. Ahora uno puede graficar esto en función de omega. Para cuando omega es 0, eso tiene que darte 0. Toda esta fracción te da 0. Y cuando omega es un número muy grande, tiende al infinito, esto debe darme 1. Eso tiende a valer 1. Y es precisamente la gráfica que tenemos acá. Esta es la gráfica que tenemos aquí así. Entonces recuerda que 1 es 0 decibeles y que 0 es un número muy pequeño en decibeles. Eso es. Y aquí tenemos el codo omega C. Entonces hemos derivado las expresiones para los dos filtros más básicos de tipo RC, primer orden. Así podemos hacer con estructuras más complejas, por ejemplo, de segundo orden u orden superior. Para poder implementar en circuitos filtros de segundo orden o estructuras fundamentales de segundo orden, tenemos dos topologías básicas. Una se llama multifeedback, y es esta que está acá, y la otra se llama silent key. El nombre multifeedback es un nombre más tradicional en la literatura para cuando el tiempo que previo al desarrollo o a la comercialización y la expansión de los amplificadores operacionales, pues ya existía esta estructura respondiendo a las funciones de transferencia requeridas para bloques de segundo orden de filtros. Y la estructura que está acá a la derecha fue desarrollada pues por dos investigadores, apellidos Salen y Key. Y aquí lo que se tiene que hacer es simplemente, como en la estructura de multifeedback, reemplazar zetas, las zetas que están aquí, por resistores o capacitores, y de esa manera se obtienen las diferentes los diferentes tipos de filtros. Por ejemplo, pasa bajo, pasa alto, pasa banda, y ese es precisamente el valor de estas estructuras. Son bastante versátiles. O sea, la estructura es esa, hay que poner los componentes adecuados y tienes la respuesta que tú quieres. Esta tercera de aquí de variables de estado es una estructura ya
más sofisticada, en el cual tenemos las tres tipos de salida. Aquí tenemos el pasa altas, aquí tenemos la salida pasa banda y la salida pasa bajo. O sea, tú eres libre de escoger las topologías que necesites para tus circuitos. Ahora bien, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Vamos a concentrarnos en pensar en filtros pasa baja. Normalmente el diseño de filtros se concentra en el pasa baja y los demás filtros se derivan de los filtros pasa bajos que uno arme. Así que, ¿cómo sería en el caso de una función de transferencia genérica para un filtro pasa baja? Entonces, el bloque genérico que necesitas es el bloque de segundo orden y es precisamente el que tenemos acá. H de J omega. Esta omega está normalizada, es decir, ya esta omega está en el dominio de los números reales. Y aquí tenemos entonces 1 más un coeficiente que multiplica J omega n. O sea, este recuerda que juega el papel de S. Y aquí está B1 en J omega n también normalizado. Este es como si fuera un S normalizado al cuadrado. O sea, realmente esto puede interpretarse así como si fuera 1 más A sub 1S más B sub 1S cuadrado. Así como la cosa queda. Y este S hay que recordar que está normalizado. Bien, ¿cómo se consiguió eso? Pues digo, la frecuencia normalizada, recuerda que es la frecuencia normal en radianes por segundo entre la frecuencia que tú deseas que sea esa frecuencia de corte o la frecuencia en la cual se da el codo de un filtro pasabajas. Entonces ahora tenemos esta función genérica y tenemos un circuito en concreto. Este circuito en concreto es un filtro pasabajas primer orden, lo puedes ubicar aquí. Es esta zona que está aquí. Esta parte que está aquí es la que constituye el filtro pasabaja primer orden. Ahora bien, esta parte que voy a encerrar acá, este bloque que está aquí tiene una única función y ese bloque es proporcionar una ganancia que sea igual a el valor 1 más R2 sobre R3. Es decir, que este circuito es completamente equivalente al siguiente: una resistencia, un capacitor, aquí está la entrada y aquí viene el bloque de ganancia K, tal cual, así, y esta es la salida aquí, V out. No es inusual ver la siguiente manera de pintar esto que está aquí. Pintas aquí un amplificador así, con ganancia K. ¿Qué quieres decir tú con este símbolo? Quieres decir que la resistencia de entrada aquí es enorme. O sea, para acá no fluyen amperios. Y eso es lo mismo, el mismo mensaje que vas a transmitir aquí. Para acá no fluyen amperios. Pero esto que está aquí es un amplificador con una ganancia determinada K, cualquiera que sea, dependerá de esta configuración aquí. Y acá tenemos la respectiva salida, V out. Y ese V out está impulsado por un operacional, es decir, que puede brindar los amperios que tú necesites. O sea, puedes verlo como una fuente controlada, fuente de voltaje controlada por voltaje prácticamente ideal. O sea, con resistencia de salida 0. Puedes aceptar así. Por lo cual, podemos decir entonces que la tensión aquí en este nodo es, diga usted que se llame Vx. Esa tensión es un divisor de tensión entre el capacitor y la resistencia. Y esa aparece justo de este lado. O sea, V out es precisamente Vx multiplicado por la constante K. Y entonces, ¿qué quiere decir? De que tenemos el producto de la función de transferencia de la zona del filtro y la de la zona del amplificador operacional. O sea que la función de transferencia total es esta que está aquí. Precisamente esta que tenemos acá. Es la ganancia 1 más R2 sobre R3, es decir, K, multiplicado por la función de transferencia del filtro 1 entre 1 más J omega C R1 C1 y omega N. Recuerda que esta expresión que está aquí no es más sino J omega normal R1 C1. Eso es lo mismo que está ahí. No he dicho más nada. Ahora fíjate, podemos comparar uno a uno este que está aquí con este que está acá. Y comparemos todo, a ver. Entonces decimos, K ya sé cuál es. Ya lo he identificado. Es este que está aquí. 1 más R2 sobre R3. ¿Quién es B? No, B es 0. No existe ningún término cuadrático para omega acá. ¿Quién es A? A multiplica a J omega N. Entonces A tiene que ser omega C, R1 y C1. Véalo aquí. O sea, hemos identificado. Ahora si yo consulto en una tabla
que un determinado filtro, por ejemplo Butterworth, debe tener los coeficientes A1 es igual a tanto, B es igual a tanto, entonces lo que yo procedo, pues en este caso particular B debe ser 0, A1 me da un número, y si yo escojo una frecuencia omega sub c como la frecuencia de corte, entonces lo que me queda a mí libre es escoger R1 y C1, y yo voy a escoger la pareja R1 y C1 que satisfaga precisamente ese valor A1 que me está diciendo la tabla, y que yo con mi elección de frecuencia de corte pues tengo que despejar ahora qué es R1 y C1. O sea, debo escoger C1 y despejar R1, o bien debo escoger R1 y despejar C1, como yo lo prefiera. Debo tener cuidado, no escoger valores que sean muy altos o muy pequeños para estos dispositivos. Recuerda que las resistencias no deben tener valores que excedan los megaohmios, porque ya se considera muy alto. Igualmente tampoco pueden ser muy pequeños, ¿sí? Similarmente para los capacitores tiene que haber valores en intervalos que sean realizables, que se puedan encontrar, se puedan comprar y se puedan meter en el circuito. Entonces ese es el único cuidado que hay que tener. Hay que saber diseñar es escoger los valores apropiados que arrojen lo que yo necesito y que a la vez sean valores que yo pueda conseguir. Muy bien, entonces de esta parte hemos entendido que tenemos que comparar. Si aún tenemos que ver todavía qué es lo que vamos a comparar, cómo vamos a comparar. Bien, veamos topologías concretas para filtros paso bajo, y ya tenemos que hablar que estamos de segundo orden. Segundo orden son las topologías Allen Key o multifeedback. Entonces, si se escogen las impedancias estas Z que habíamos mencionado antes, aquí un capacitor, resistor, entonces tenemos un filtro paso bajo Allen Key. Entonces el aspecto de un filtro paso bajo es así, y aquí está el eje de la frecuencia, aquí está el eje de la ganancia, y así tenemos multifeedback, una respuesta similar en el caso que es paso bajo, pero ya la topología mira que es diferente, pero este es completamente estandarizado, ya está resuelta, las funciones de transferencia están ya resueltas también en la mayoría de libros, se pueden consultar. En el caso de los filtros paso alto, pues tenemos aquí primer orden, segundo orden. En el caso del paso alto, el segundo orden luce así. Este es el paso alto, así. Ese es el aspecto, y la frecuencia del corte está por acá. No había dicho que en la lámina anterior la frecuencia de corte del paso bajo está como por aquí, más o menos así. Bueno, FC, porque estamos acá con F. En este caso podemos hacer la gráfica en W, también en omega. Entonces fíjate cómo es, tanto para Allen Key como multifeedback obtiene gráficas similares. En el caso de primer orden, pues tenemos la situación de primer orden, pues también sencilla, viene así. Esa es la forma para un filtro de primer orden, la ganancia aquí, y por aquí encontramos la frecuencia de corte. Bueno, estas gráficas que estoy haciendo son de la magnitud, si los decibeles. Cuando ya por ejemplo tengo los decibeles, entonces ya el aspecto es un poco diferente, porque ya luce como así. Ese es el aspecto de ya la magnitud, pero en decibeles. Y aquí está la frecuencia de corte. En el caso del pasa alto, fíjate que es así. La forma cambia un poco porque obviamente tiene decibeles y no la magnitud directa. Aquí. Muy bien. Tenemos filtros paso banda. El aspecto entonces del filtro paso banda es así. Empieza aquí en 0, sube y vuelve y cae. Entonces este es el paso banda. Hay dos frecuencias que se consideran de corte especial. A veces se le llama FC1, a esta se le llama FC2. Hay una frecuencia central que se llama FC también. Entonces este es el aspecto. En el caso del Allen Key, en el caso de multifeedback es similar. Y ahí el circuito que rechaza banda. Entonces para esa la respuesta típica es así. Hay un punto en el que 0 y vuelve y sale por acá. Esta frecuencia, igualmente hay una frecuencia que se considera de corte 2, una frecuencia de corte 1, una frecuencia central, y tenemos esta respuesta típicamente. Se consigue con este filtro llamado filtro pasivo en doble T. Cuando queremos armar filtros de orden superior, por ejemplo, un filtro de orden 8, entonces ponemos aquí 8th order
orden 8, o por ejemplo un filtro de orden 7. Entonces, ¿cómo uno logra hacer eso? Pues uno puede mandarse a hacer el diseño del filtro inmediatamente con toda la complejidad, orden 8, todos los elementos ahí. Pero la recomendación es que uno puede hacer estos filtros utilizando bloques más simples. En el caso de los filtros de orden par, como el que tenemos aquí, orden 8, lo podemos armar así, como está aquí. Filtros que sean cadenas de filtros, o sea, tenemos, bueno, perdón, este no es la. En el caso que sea orden par, tenemos esta recomendación que está aquí, utilizar esto. Mira que son cascadas de filtros de orden 2. Y que entonces en ese caso se requerirían cuatro filtros de orden 2, y eso nos daría entonces el filtro de orden 8. O sea, yo tengo que realmente buscar este bloque fundamental y tener 1, 2, 3, 4. Me daría un filtro de orden 8. Tendría que multiplicar sus funciones de transferencia, es todo. Si tengo un filtro ahora de orden impar, como en el caso del filtro de séptimo orden, pues debo colocar un filtro de primer orden y varios de segundo orden. En este caso se requerirían 3 bloques de segundo orden y un bloque de primer orden. Así es que resultaría. Y de hecho, esa es la manera como se construyen filtros de orden superior, haciéndolo por partes, tal cual como lo estás viendo aquí. Entonces hay que concentrarse en diseñar bien estas etapas de primer orden y las etapas de segundo orden. Bueno, las de primer orden las puedes obtener con filtros RC y pueden o no incluir operacionales, pero filtro RC, pasa alta, pasa baja. Y las de segundo orden son topologías Allen Key o son topologías multifeedback. Hay que calcular exactamente qué quiero que esa etapa de segundo orden haga para que contribuya al filtro general, al filtro mayor. Aquí hay una discusión acerca del filtro de variables de estado, que ya hemos mencionado, que ofrece las 3 posibilidades: paso alto, paso bajo y paso banda, enseguida. Este tema de filtros de capacidad conmutada es un tema que pueden leer, es un tema breve, pero que no es nuestra mayor atención en este momento en la temática del curso. Muchas gracias.